A lo largo de una carrera ya muy dilatada o de una profesión ejercida durante muchos años, le han tocado a uno algunos casos de privilegio, algunas raras suertes. Una de ellas ha sido la de asistir al despertar de la vocación de Nuria Esper como actriz y después a su triunfal desarrollo hasta el momento presente. Encontrarme otra vez con Nuria Esper en este programa, como antes en otras ocasiones y en otros programas de la radio, es extraordinariamente satisfactorio. Muchas gracias, Nuria, por venir. También a mí me da mucho placer. Porque a Nuria Esper la conocimos exactamente cuando tenía más o menos este aire que van ustedes a ver en esta pequeña fotografía. Venía a los estudios de la radio allá por los felices 40, acompañada de su mamá y queriendo que se le hiciese una prueba o se le escuchasen unos versos. Y la verdad es que los recitaba muy bien. Sí, el papel de niña prodigio es bastante antipático, pero lo fui, sí. El doctor Uslar Pietri no es solamente uno de los intelectuales más importantes de la América hispana, es también un hombre cordial, encantador, un gran humanista, y su rostro, que ustedes van a ver ahora, se ha estado sumando durante más de 20 años a una cita semanal con los espectadores de la televisión venezolana y de otros canales de la televisión hispanoamericana. Diríamos entonces que estamos ante todo en presencia de un gran escritor, en presencia de un filósofo, de un humanista y de una estrella de televisión. Como estrella de televisión, sus experiencias han sido muy afortunadas, ¿verdad, doctor? Bueno, primero tengo que darle las gracias por todos estos elogios apabullantes que me ha hecho y que ha hecho usted sentar demasiada gente en esta silla, donde no está sino un simple ser humano que viene muy contento de esta oportunidad de poder hablar por primera vez con tantos españoles juntos, como imagino que están del otro lado de la pantalla. Tiempo para conversar con Antonio Gala. Con Antonio Gala, con el que una conversación puede durar días, supongo que si el cansancio no hace mella en él, meses. Antonio Gala es un conversador nato. Como hombre, por otra parte, muy inteligente, muy ingenioso, con una historia importante que contar, pienso que hay muchas cosas en las que tratar de profundizar hoy, si es que Antonio se presta a que penetremos un poco en su intimidad, en su interioridad. Con absoluta indefensión. Gracias, Antonio. Sobre Antoni Tàpies, también llamado el maestro de Cataluña, se han escrito tal cantidad de ensayos, monografías, artículos, estudios, análisis, etcétera, de los cuales una buena parte está aquí acompañándonos en este estudio, que se hace realmente muy difícil encontrar una vía de síntesis por la que acercarnos al pintor. Ahora, si te parece, podíamos hablar un poco de ese Tàpies que ven los demás, cómo se refleja a través de tu propia opinión. Por ejemplo, cuando hablan del hermetismo del arte de Tàpies, ¿tú qué piensas? No, pienso que no hay tal hermetismo, es un poco de leyenda. Quizá debido al cambio de lenguajes que ha habido en todo lo que va de siglo, pues, y por la falta de preparación de muchos, nos consideran difíciles y casi ocultos, pero no es tanto. Marco Ferreri, al que se ha llamado en un estudio de Morandini, el milanés de España, nace efectivamente en Milán el 11 de mayo de 1928, pero podríamos decir que después de varios acontecimientos de los que se dará noticia en el curso de este diálogo, es su viaje a España el que le enfrenta con una nueva vocación, la vocación de realizar cine. Realmente la historia de Marco comienza en Milán, en una familia de la que tenemos pocas noticias, porque en los libros que consultamos no se encuentran. ¿Cómo eran esos años? ¿Cómo era el medio familiar cuando tú apareces en este mundo? Cuando yo aparezco en este mundo, mi padre era señor que trabajaba en una compañía de seguros. Era jefe de contable de la compañía de seguros. Mi madre era una mujer que estaba en su casa. Este que ustedes están viendo es Ricardo Bofill, un joven español que se puso de moda y esperemos que por mucho tiempo, va a hacer pronto 2 años, en ocasión de haber sido seleccionado su proyecto
para la transformación del mercado de Leal de París. Pensamos que la historia de Ricardo es una historia ejemplar en cierto modo, y es una historia por otra parte que está comenzando porque es un hombre muy joven, a la vista está. Bueno, en principio digamos que Ricardo Bofill hace ya algunos años que tiene un taller de arquitectura simultáneamente a caballo España-Francia, ¿no es así? Sí, pues hace ya unos 5 años que estoy trabajando la mitad del tiempo en Francia y la mitad del tiempo en España. Ingrid estuvo expresándose a lo largo de una grata reunión en un almuerzo con el equipo de A Fondo de una manera extraordinariamente cordial. Es una mujer muy extrovertida, muy simpática, que por otra parte más que sueca parece meridional. En algo se le ha contagiado un poco el estilo de vida del Mediterráneo en los años que vive en los alrededores de Roma. De manera que tenemos aquí a una de las más famosas actrices suecas. Se dice que ella integra la tercera generación. La primera sería Greta Garbo, la segunda sería Ingrid Bergman, la representante de la tercera generación sería Ingrid Thulin. Muchas gracias, Ingrid, por venir. Gracias per il complimento. Ho capito che era un complimento, però non so, ho capito tutto. Ayer nos ha hablado Ingrid incluso de algunos recuerdos que ella tiene de viajes por España, en que vino con su marido, en que presenció corridas de toros que no ha podido olvidar todavía, un día en Madrid, una fiesta, un festival memorable con 24 matadores, ¿no? Credo, forse Sì. erano 12, ma mi sembravano 24 allora. Perché... A lo mejor eran solo 12, pero le parecen 24. Pero fue una fiesta realmente Sì, bella, ¿no? In agosto, In agosto. bella. Molto bravi toreadori. Ma la prima volta che ho visto un corrida mi ha fatto un'impressione, perché era molto, non solo di colore, ma era aromato, sì. sì, il sole, insomma, bello era. Pocas figuras tan sugestivas para las gentes de nuestro tiempo como la de este ser que ha vivido y que está viviendo todavía una vida extraordinaria, con aventuras realmente fascinantes, que es Thor Heyerdahl, el noruego que ha demostrado a través de una serie de experiencias realmente apasionantes cómo nuestros más lejanos antepasados eran capaces de transportarse aprovechando sobre todo las corrientes marinas y los vientos alisios y la corriente de Humboldt. Señor Heyerdahl, como usted sabe, nosotros le conocimos, el mundo entero supo de su existencia en 1947, cuando usted tripuló la Kon-Tiki en una gesta inolvidable. Yo era biólogo de la Universidad de Oslo y por esta razón, asimismo, había estudiado los vientos y los océanos en la zona del Pacífico para saber cómo habían llegado los primeros animales a Polinesia. Yo me di cuenta de que las teorías actuales de que el hombre había ido en canoa desde Asia y se había desplazado 12.000 kilómetros en esta zona contra los vientos y contra las corrientes, me pareció que era algo que no podía hacerse. Por lo tanto, desarrollé la teoría de que quizá fueron descubiertas primero desde Sudamérica estas islas, y entonces la oposición decía que esto era imposible. Régis Debray, que es nuestro invitado hoy, nació en París el día 2 de septiembre del año 1940. Y como ustedes saben, es escritor, sociólogo, novelista, militante de la izquierda y fue guerrillero en Bolivia junto al Che Guevara. Sin perjuicio de que volvamos después a estudiar un poco su biografía y a pasarle revista paso a paso, no cabe duda de que el episodio más importante de su vida por el que le conocemos todos es el de sus días de guerrilla en Bolivia junto a Ernesto Che Guevara. Antes de que en el diario de Bolivia, escrito por el Che, una de cuyas ediciones tengo aquí a la mano, aparezca citado usted, creo que la primera cita que se refiere a Régis Debray es del 19 de marzo, usted había hecho ya un viaje a Bolivia. Bueno, como ya pasaron 10 años, que es, yo creo, el plazo a partir del cual las cosas se dicen, ¿no? Aunque son 25 años. ¿Sí? Es cierto que yo estuve en Bolivia varias veces. La primera vez fue en 64.
Un valenciano universal, un español glorioso, un hombre que acaba de cumplir prácticamente los 80 años y parece todavía un muchacho por el fuego de su espíritu, por el vigor, por la pureza, por el entusiasmo con que se enfrenta todavía con el piano y con la música. Aquí está José Iturbi, don José Iturbi, Pepe Iturbi en tiempos, aquel muchacho que nació en el año 1895, que según las historias, y cuántas historias hay de usted, maestro, cuidado, a los 6 años tocaba el piano en un café de Valencia para ganar las primeras pesetas, ¿es cierto? Es cierto, sí, señor. Averígüenme dónde vive esa maestra con ojos de gato porque quiero hablar con ella. Dicen que estas fueron las palabras que pronunció Miguel Ángel Asturias cuando conoció a Blanca Mora de Araujo, nacida en Argentina, en el norte de aquella república, en la provincia de Corrientes, parece que en la confluencia de 2 ríos importantísimos, y con el guaraní como lengua materna. Nos encanta tenerla aquí, señora, y tener la oportunidad de saludarla y de evocar a su lado a esa figura tan querida de todos nosotros que fue la de Miguel Ángel Asturias. Oh, que usted me hizo no solamente un gran honor de permitirme hablar de Miguel Ángel, que realmente, si fue mi marido, fue un accidente, si usted quiere, legal. En realidad, Miguel Ángel fue un grande hombre del mundo y de América, de nuestra América. Y yo tal vez no tuve más mérito que el de haber podido vivir 25 años a su lado y ser su más apasionada admiradora. Liliana Cavani, realizadora cinematográfica italiana, es una de las grandes figuras de la última generación sobrevenida al mundo italiano del cine, con Bertolucci y con Bellocchio. Nace en Carpi, en Módena, en la Emilia, en Italia, el día 12 de enero de 1937. Muchas gracias, Liliana, grazie tante, por haber venido a conversar con nosotros. Es cierto, è vero che lei está familiarizada con el cinema desde 2 anni. A los 2 años su madre ya la lleva usted al cine. Sì, è vero, mia madre mi accompagnava al cinema invece che accompagnarmi ai giardini a giocare, perché mia madre adorava il cinema. Sì che ho visto ogni pomeriggio un film, però poi a 14 anni ho smesso, andavo a ballare, preferivo. Poi ho ripreso facendo l'università e ho ritrovato così, come se avessi visto tante cose, così. Ho trovato la passione di mia madre, me la sono trovata in me. E così dall'idea primaria di fare archeologia, invece ho finito gli studi a Bologna, sono andata a Roma a fare il centro sperimentale di cinema. Verdaderamente basta con pronunciar su nombre y no habría que añadir nada más. Está con nosotros hoy Yehudi Menuhin, uno de los más prodigiosos violinistas de nuestro tiempo, que empezó siendo ya prodigioso a su más tierna infancia y continúa siéndolo con la misma extraordinaria calidad que sorprende y entusiasma siempre al público. Por otra parte, Yehudi Menuhin parece estar siempre investido de una sensación de felicidad. Y luego, a lo largo de su vida, esa misma sensación de felicidad interior ha trascendido a todos los que le conocen. Pero quiero decir que la felicidad no proviene solamente de la felicidad, proviene también de la dificoltà, di problemi e altre cose, perché la felicità non è una cosa separata, una cosa a parte della vita. No están en esta mesa ciertamente todos los que son, pero sí son todos los que están. Hay aquí alrededor de 60 libros que testifican la fecundidad de la obra literaria de doña Carmen Conde, poeta, prosista, académico de la lengua, que es nuestro invitado de hoy. Muchas gracias por estar aquí, doña Carmen. Encantada. Y vamos a pasar revista un poco a esa vida tan plena, tan rica en trabajo, o en trabajos y en inquietudes, y en éxitos. Bueno, los éxitos siempre son menores que los trabajos. Ha habido algunos éxitos muy importantes, Este último. como este último, que es verdaderamente desmesurado para este país. Cierto, y sobre todo tratándose de una mujer. Por eso. Que parecía que estábamos predestinadas a no pasar nunca por esa puerta. Pero al fin, generosamente, los académicos lo han decidido y me ha tocado a mí. Igual podía haber sido otro. Nos sentimos hoy verdaderamente satisfechos, encantados de tener por fin en este programa al profesor Galbraith.
acerca de cuya personalidad toda presentación es ociosa. Hay escritores que, hablando de la personalidad del profesor Galbraith, dicen que lo ha conseguido casi todo en este mundo, agitar las conciencias con su inteligencia, con su inconformismo, con su estudio profundo de los problemas de la sociedad de nuestro tiempo y de todos los problemas de la economía en general. Ha sido un hombre también que ha luchado en la arena política, que ha estado vinculado al poder en diversas ocasiones y en otras, tratando de llegar a él a través de los candidatos con los cuales estuvo trabajando de una manera ardua. Ha sido embajador de los Estados Unidos de América y, acaso, dice alguien, lo único que le falta es ser presidente de los Estados Unidos. No, en eso no hay peligro, no se preocupe. Porque soy más mayor incluso que el señor Reagan, ¿eh? Y además la Constitución de los Estados Unidos está escrita para excluirme a mí, porque como yo nací en Canadá y la Constitución ya especifica que uno debe ser ciudadano americano nacido en Estados Unidos, pues claro, además quiero decir una cosa, que a lo mejor hay otros factores que no me dejarían ser presidente. Por ejemplo, hoy vamos a estar, y esta es una fiesta para nosotros, con la obra, con la vida, con el pensamiento de Ortega a través de su hija Soledad, Soledad Ortega Espotorno, hija de José Ortega y Gasset y de Rosa Espotorno Topete, nacida en Madrid el 2 de marzo de 1914. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber dedicado atención a todo esto que a mí tanto me interesa. Bueno, no podemos olvidar que usted, junto con su hermano José, que ya estuvo sentado ahí en ese sillón hace algún tiempo, es la representante última de un apellido que está tan directamente vinculado a los aconteceres, a los avatares intelectuales de este país y a mejorar la condición del intelectual español. Es imposible trazar la historia de la vanguardia de la literatura, de la vanguardia de la inteligencia, de la cultura, del periodismo, del ensayo, sin que el nombre de Ortega aparezca de un modo o de otro en estas aventuras de la cultura a lo largo de 50 o 60 años de vida española. Mi padre tenía un gran cariño por el suyo y hay precisamente una correspondencia inédita que yo quisiera publicar de mi padre en su primer viaje a Alemania a su padre. Claro, no era una correspondencia familiar corriente, sino las cartas que se escriben a un padre que tiene unos intereses intelectuales como los de mi abuelo. ¿Qué sentimientos de satisfacción cree usted que abrigaba su abuelo con respecto a José Ortega y Gasset? Al máximo, se sentía orgullosísimo de su hijo y además era capaz de apreciar. Apreció que había desbordado incluso todo lo que él podía desear. Sí, eso era de una modestia total y absoluta. Estaba entusiasmado que su hijo hubiera pasado por encima de él. De Frederick Forsyth, Federico para los españoles, se ha dicho que es el primer escritor del mundo en su género, que es el fabricante de bestsellers que en todas partes arrasan en sus tiradas. ¿Cómo se consigue, Federico, bienvenido, cómo se consigue llegar a esa difícil facilidad de construir un bestseller? La primera vez con Chacal era instinto puro. Porque yo no tenía ni experiencia, yo no había tomado lecciones o cursos o nada. Estaba en 1970 un periodista, 12 años del periodismo, sin trabajo, sin perspectivas de coger trabajo y sin muchas economías. Me parecía útil, en lugar de gastar mi tiempo, de ganar, como yo lo consideraba, unos duros, por escribir una novela. No tenía esperanza de un éxito como fue, pero yo pensaba hacer un éxito modesto dentro de Inglaterra con esta novela Chacal. Yo lo escribí entonces como me parecía a mí lo más interesante, lo más lógico, lo más cronológico y en un estilo que es exactamente no literario, es un estilo seco, un estilo de reportero. Periodístico. Periodístico. Y ¡pum! Éxito. Muchas copias vendidas y más pedidas y más pedidas y más pedidas. Y ahora me dicen, oh sí, es un nuevo genio. No sé cómo. Instinto. No hay ningún escritor español que haya logrado una audiencia tan amplia y un conocimiento tan popular en todos los círculos de nuestro país
como es el caso de nuestro ilustre visitante de hoy, don José María Pemán, que ha desarrollado una labor dilatadísima en distintos campos literarios, en la novela, en la poesía, en el teatro y en el periodismo. Don José María Pemán nació en Cádiz el 3 de mayo de 1897 en una familia burguesa emparentada con las mejores familias jerezanas, y a lo largo de una dilatada existencia llena de fervor creativo ha hecho que sus obras sean aplaudidas y conocidas por todo el país. Nos encanta tener aquí hoy a don José María y quisiéramos repasar un poco juntos lo que ha sido su vida, lo que ha sido también su obra. ¿Usted abandonó la abogacía porque no le gustaba o porque tenía usted vocaciones más profundas y más importantes, como eran la literaria y la política, por ejemplo? La literaria sí, la política no. Lo que pasa es que la literaria y sobre todo la oratoria, el hablar en público, arrastra, es una cosa instrumental que necesita un contenido, y ese contenido se lo da la abogacía o se lo da la política, pero el que puede mantenerse solo con la sustancia misma de la cosa, que es el verbo y que es la belleza, pues ese se hace poeta, escritor libre, y después comerá más o menos, pero ahí está en buen camino. Su primer libro de versos apareció en 1923 y se llamaba De la vida sencilla. ¿Cómo eran esos versos vistos desde la altura de su vida actual? Esos versos eran fáciles, sobre todo. Entonces yo tenía una preocupación por la claridad, no había llegado todavía el momento modernista que ocultaba las cosas, de manera que son fáciles. Todavía algunos los conservo, los digo, como sentencias absolutamente adheridas a mi vida. Toma, hermano, sin medida cuanto quieras para ti, que cuando salga de aquí, para comprarme otra vida, solo tendré lo que di. Ese es de mi primer libro de versos y sin embargo ahí ha quedado, para mí, por lo menos, como una divisa. Así de portentosamente suena la guitarra flamenca de Carlos Montoya, una cumbre en este arte, una cumbre que probablemente no va a tener par igual en mucho tiempo. Muchas gracias, amigo Joaquín. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Yo quisiera mostrar a nuestros amables espectadores, y para empezar, estas dos manos que ustedes han visto sobre la guitarra. Esta es la mano derecha, que es portentosa, y esta es la mano izquierda, de la que se dice que es una mano maravillosa, es una maravilla auténtica. Todo el mundo sabe que yo doy esa cantidad de conciertos y que en el extranjero y en todo el mundo he dado categoría a la guitarra flamenca. Hay unos guitarristas magníficos, estupendos, pero yo he tenido la suerte de poder dar esa categoría a la guitarra flamenca como se merece. El maestro Montoya, Carlos Montoya, la guitarra flamenca número 1 del mundo, con esas manos por las que según la tradición corre sangre de reyes, esas manos que van a volver a deleitarnos ahora con su guitarra. Digamos que el hombre que tenemos a nuestro lado, aquel gitanillo de lavapiés, ha conquistado todo lo que se puede conquistar en este mundo: dinero, fama, fortuna y la felicidad, que es muy importante, porque yo quisiera que ahora, mientras usted se va hacia la guitarra, yo quisiera darles una sorpresa a usted y a los amables espectadores, presentándoles a la esposa del maestro Montoya. Así. Maestro, usted lo suyo. Adelante, señora, por favor. ¿Qué hay, Joaquín? ¿Qué tal, Sally? ¿Cómo está? Bien. Esto sí que ha sido una sorpresa. Miren para ustedes, Carlos si es y para curioso mí. que un gitano de lavapiés haya llegado a conquistar hasta una dama norteamericana, hija de diplomático, lo que significa que realmente tiene un embrujo gigantesco. Pero lo más maravilloso es que la familia de Carlos, tan gitanos, me consideran a mí más gitana que él. ¿Y cómo ha llegado usted a integrarse dentro de ese estilo y de ese ambiente? Porque la única manera de vivir con un gitano es de ser gitana. Este libro fue el libro que nos hizo familiar el nombre de un joven profesor de historia británico, de Hugh Thomas, profesor de la Universidad de Reading, que hoy es nuestro invitado, y nos causa una gran ilusión tener aquí al autor de una de las historias
más interesantes acerca de la Guerra Civil Española. Hugh Thomas ha publicado recientemente otra obra monumental en 3 volúmenes dedicada a Cuba y su lucha por la libertad. Usted sabe el impacto que su libro ha causado. Ha sido un bestseller mundial, está traducido no sé si a 8 o 9 idiomas y muchísimos españoles lo hemos leído. Pero quisiéramos sobre todo saber por qué este muchacho británico, usted nació el año 1931 y cuando estalla la Guerra Civil Española estaba usted por lo tanto entre los 4 y los 5, ¿por qué un joven británico se interesa por el problema de la contienda civil española? Bueno, señor Soler, es un placer ser aquí con ustedes. Es difícil dar la respuesta, pero creo que quizá la cosa importante es que he visitado España en el año 1955 y he comenzado a pensar cómo es posible una guerra civil aquí en un país como este. La novela, el teatro, el ensayo, el periodismo, la canción y el café teatro y otras muchas actividades de la vida intelectual y cultural de Cataluña han sido parcelas de la acción y de la tenaz aparición de María Aurelia Capmany en todos los escenarios desde hace bastantes años ya. Y al agradecerle que esté aquí con nosotros hoy, yo quisiera empezar por preguntarle algo acerca de una de las dimensiones excepcionales de su personalidad, que es la de feminista. ¿Cómo fue eso de lanzarte a defender la emancipación de la mujer? Pues mira, esto es una de las cosas que se me ha ocurrido pensarlo muchas veces y mientras tú lo decías, yo pensaba quizá que fue el hecho de que yo me di cuenta que yo había sido una privilegiada en la cuestión. Una de las primeras fotos de María Aurelia la tenemos precisamente en las guardas de este libro, que es un volumen de la obra completa donde se encuentran 3 de sus novelas, Betulia y otras 2 de las que hablaremos más tarde. Ahora queríamos mostrarle la fotografía con su abuelo. Aquí está don Sebastián Farnés con la niña, muy jovencita todavía, muy tierna, María Aurelia. Creo que su abuelo era un personaje interesantísimo. Importantísimo. Era un hombre de una gran actividad política, de una gran fuerza, que luchó siempre por un catalanismo de izquierdas y que tenía un carácter terrible. Yo lo recuerdo como un personaje muy querido y muy respetado y muy emocionante. Picasso decía: yo no busco, encuentro. Yo, que no soy Picasso, que tengo otro mecanismo diferente, siempre busco desesperadamente, angustiadamente. Unas veces encuentro y otras fallo en el empeño, pero pienso que esta es una señal de que se continúa vivo, de que no se es un monstruo sagrado, sino un aprendiz de pintor, que es lo que deseo ser siempre. Lo que busco también apasionadamente es una comunicación. De una manera o de otra lo buscamos todos, porque si no la pintura no tendría ningún sentido. Estas son algunas de las cosas que José Caballero escribe acerca del momento actual de su pintura, el de estos años. Sobre esas y otras muchas cosas vamos a hablar hoy que el maestro Caballero ha querido venir a sentarse en este estudio de Televisión Española. Muchas gracias, amigo Pepe Caballero. Pepe Caballero no es solo un gran pintor, es además de un pintor extraordinario, de un gran artista, de un hombre sensible, es un poco un testigo realmente casi milagroso de una época dorada de las letras y de las artes españolas. Aquí nos ha traído consigo, por ejemplo, algunos testimonios que dan fe de esa presencia de José Caballero siempre en el ojo de las tormentas, en el vértice de la realidad creadora más apasionante de este siglo en este país. Así, por ejemplo, este bastoncillo de junco que ha traído hasta nosotros para que lo conozcamos, tiene una historia que nos va a contar el propio Caballero. ¿Cómo es la historia, Pepe? Este bastón de junco es el bastón típico que utilizaban los toreros y en Andalucía, los toreros y los señoritos también, yo creo. Este era de Ignacio Sánchez Mejía.
Ignacio Sánchez Mejía se lo regaló a Federico García Lorca. Federico García Lorca me lo regaló a mí y yo lo conservo, de las pocas cosas que conservo que tienen una cosa muy, muy íntima y muy directa de una persona. José Caballero tiene, como ven ustedes, un objeto de valor inestimable por las personas a las cuales ha pertenecido. Ignacio Sánchez Mejías, que era un gran torero doblado de intelectual, o un intelectual doblado de torero, vaya usted a saber, y de Federico García Lorca, que fue esa gran sonrisa luminosa de la poesía española. Baltasar Porcel y Pujol, el hombre de Andratx, que ha creado literariamente lo que alguien ha llamado el mito de Andratx. Nació allí, en Mallorca, el día 14 de marzo de 1937. El joven periodista, narrador y dramaturgo nos muestra, sobre todo en su obra de creación, de una manera constante, casi obsesiva, el clima, el paisaje, el ambiente, los hombres de Andratx. Yo leí alguna vez que la literatura es solo recuerdo, no sé. Por ejemplo, Hemingway pensaba esto, Pavese pensaba esto, y quizás sí, cuando eres niño necesitas respuestas a tus constantes preguntas, no sabes qué es este objeto, el otro, un paisaje, y quizá esta impronta, esta formación es lo que hace al hombre y al escritor. En mi caso, además, mi pueblo es un pequeño pueblo aislado en el oeste de la isla de Mallorca, es decir, es una isla en una isla. Ahora, imagínate el año, qué sé yo, 1943, lo que era, ¿no? La carretera para llegar a la ciudad, a la capital de la isla, era una carretera muy difícil. A la vez te encontrabas con que prácticamente no había coches, había muy pocos coches, las motos empezaban, la gente iba en bicicleta, radios había pocas. Entonces vivías en una especie de redoma, en un mundo cerrado y a la vez muy abierto, porque los montes, el paisaje, el mar, las gentes, tenías que crearte un mundo. Aquel mundo se segregaba a sí mismo. Y quizá por esto esta impronta quedó tan grabada en mí, que vi el mundo a través del mundo de Andratx. Hoy vamos a conversar con Gabriel Jackson, el autor de este libro. Es La República Española y la Guerra Civil, que según la opinión de numerosos críticos que se han ocupado de él, es la síntesis más completa que se ha publicado hasta ahora de esa época tan interesante de la vida española. Gabriel Jackson nació en Mount Vernon, Nueva York, el día 10 de marzo de 1921. Esta famosa historia creo que la terminó usted más o menos allá por el año 1962. Más bien 64. Por el 64. Sí. Pero en España no sería autorizada hasta 1976. Usted sabe que se viene hablando desde la famosa cifra del 1.000.000 de muertos en la guerra española. Sí. Luego se habló del 500.000 y pareció que los historiadores se quedaban conformes con esa cifra. Sin embargo, los últimos datos que se han dado a conocer y que usted revela e incluso cita las fuentes de donde provienen, parece que afirman que en los campos de batalla, es decir, en acciones puramente de guerra, no hubo más allá de 100 a 125.000 muertos. Eso es mi opinión, sí. No es cosa completamente probada, pero la proporción de muertos que sería normal por tal y tal tipo de acción y la cantidad de soldados en ambos lados, etc. Sí, yo diría entre 100.000 y 100.025. Y el resto de las víctimas, hasta un total de 350.000, que fluctúan de ese mínimo a un máximo de 400 o 405.000, lo atribuye usted a represalias políticas y ejecuciones en ambas zonas. Sí. Pero usted atribuye a la zona republicana una cifra de 20.000 y a la zona nacional entre 150.000 y 200.000. Y luego dice usted que estas cifras responden sobre todo, en su mayor parte, a los juicios después de la guerra, ¿no? Durante y después, pero ha continuado a lo menos al año 44. La pesquisa ha sido larga, reiterativa, insistente, pero se ha visto premiada con el éxito, porque después de 3 años de andar tras él, aquí tenemos a Ivo Pitangui. El doctor Pitangui está considerado hoy como una de las grandes estrellas en su especialidad. Hay quienes aseguran que es el número 1 en el campo de la cirugía plástica o reparadora y de la también denominada cirugía estética.
Nació en Brasil, en Minas Gerais, Minas Generales, el día 5 de julio de 1928. Está, por lo tanto, en la raya del medio siglo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por venir. Estoy encantado de estar acá. Nosotros también, porque de Pitangui se nos ha hablado tanto. Primero de sus hazañas como cirujano plástico, después de la contribución que hizo a las técnicas, sobre todo en el tratamiento de quemados, a la invención de otros tipos de técnicas sobre las cuales se han celebrado simposios en todo el mundo, como la famosa técnica de la punta nasal, el ligamento de Pitangui y otras, sino también porque se nos ha dicho que era un hombre que no estaba absolutamente absorbido solo por la intensidad de su profesión, por la que siente una vocación profunda, sino que estaba absorbido por la múltiple, por la plural sugestión que ejercen todas las cosas de la vida. Y aquí tenemos a este hombre vivo, activo, dinámico, que representa hoy uno de los logros más importantes que puede obtener un hombre joven que quiere triunfar en una especialidad. ¿Fue difícil llegar a ese triunfo? Mira, la primera cosa es que ser joven, venir de la expresión de un hombre que ha observado mucho y que es sincero, es muy agradable de escuchar. Y por tanto, mucho que decir que ha pasado y continúa a pasar por una experiencia continua. Dicen que lo peor en la vida de morir es que no se aprende más, no se puede aprender más. Por tanto, yo continúo con el mismo encanto y con entusiasmo de procurar aprender. Y no creo que he llegado, estoy procurando hacer, y lo más importante es que estoy procurando partilhar con aquellos que trabajan conmigo lo poco que he aprendido. Esto es lo importante, creo, en la vida.